¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente después de la cena y generalmente en mi taller para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, Jonathan, el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano Track, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Fernando Azame, Facundo Faraone, Martín Cortese, tenemos el amigo Cronos, el amigo Almafuerte, Juan Llanes, un montón de amigos que se vienen acercando, un montón de amigos que están siempre, Ricardo Abelluto, el querido Diego, en fin, ya voy a hacer la listita nuevamente. Saludos al amigo Jorge, al amigo Alejandro. Noto que el amigo Gastón Montenegro está un poquito atrasado, quizás en los comentarios, quizás no está viendo los videos. Bueno, te mando un saludo, amigo, espero que estés bien. Más allá de que sigas el canal, a mí me interesa saber que cada uno de ustedes, los que se preocupan por mí cotidianamente, yo también me preocupo un poco por cada uno de ustedes, de saber que estén bien. Así que bueno, nada, el saludo a todos y gracias por el apoyo. Bueno, el canal cuenta con la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa, lo mismo que la participación, la co-conducción prácticamente, del querido amigo Miguel. Así que bueno, cualquier duda, cualquier cuestión técnica que yo no llego a responder, el amigo Miguel por ahí lee el comentario, recoge el guante y van a tener una respuesta más que fiel de el querido amigo. Así que bueno, nada, vamos a darle comienzo a esta charlita, que no sé si llega a charlita, porque vieron que cuando generalmente ordeno el banco, por ahí va más por el lado de anécdotas, por ahí descripción de herramientas, en fin. Hoy tengo que terminar de ordenar un poco, porque mañana tengo pensado subir acá al banco un motor, y bueno, nada, ustedes saben que lo trabajo acá arriba y por ahí queda un poco incómodo. De hecho, en este estado no se puede subir nada. Pero bueno, respuesta para la persona que me comentó, no sé si con cierta sorna o con... por ahí comentó seriamente, ¿por qué la morsa no tiene las mordazas correspondientes? La respuesta es porque se la saqué yo, como es una morsa número 0, tiene una apertura limitada, y hay veces que quiero agarrar, como me pasó en un caso, quería agarrar un motor para poder trabajarlo acá, porque podría ir a la otra morsa, al otro lugar del taller, y trabajarlo tranquilamente. Pero mi lugar de grabación en el taller es acá. Entonces, para no sacar la morsa de donde la tenía amurada, la número 2 o la número 5, decidí utilizar esta. Me abría perfectamente, me faltaban, qué sé yo, escasos 5 milímetros para que el motor calce y lo pueda apretar. Bueno, la única manera que encontré es sacándole las mordazas. Quedó así porque se tornó funcional. Ya sea que a veces apoyo el celular, porque filmo algunas cosas para aquel lado, lo paro acá. Entonces quedó así por eso. Sumado a que en una época varios amigos me sugirieron, algunos hasta casi me pidieron por favor que le pegue una restauradita. Y bueno, así lo hice. La morsa ha cambiado bastante, pero tengo que terminar de pulir las mordazas. Después ponerle los tornillitos y ya queda lista. Pero por ahora me gusta utilizarla así. Después la pintaré con el azul correspondiente a esta marca, marca Barbero, la Barberito número 0. Y más que feliz con la pequeñita unidad. Así que bueno, vamos a guardar un poco
algunas unidades que ustedes ya conocen. Vamos a buscar algún baldecito, alguna batea que se haga solidaria en este momento. Bueno, acá tengo una. Baldecito de heladería que me han regalado. Obviamente el heladero, ¿no? Lo colgamos acá para poder de paso hacer una devolución de lo que uno va haciendo. Aprovecho a comentarles que, bueno, debido a la insistencia de los haters, bueno, los giles, estos que comentan siempre, que acá ponen las herramientas, que acá ponen un billete, que esto, que el otro. Ya hoy subí a la comunidad una conversación mía con el proveedor de herramientas Total, devenido en proveedor de herramientas Jadever, devenido en proveedor de herramientas Entop, devenido en herramientas genéricas. Arrancó vendiendo genéricas. Hoy en día es como que está empezando nuevamente a vender herramientas genéricas, mechas copa, un montón de unidades lindas como para comprar de vez en cuando, cintas métricas que no son de muy buena calidad, pero para el que necesite una cinta métrica, la verdad que por los precios, esos precios que vieron ahí, que publiqué, son lo que yo pago las herramientas. O sea, pago esa plata, esa unidad que ustedes leen ahí. Cada compra que yo le hago, cada pedido que yo le hago, la mecánica es calcada. Abro el catálogo, miro qué unidades quiero, yo ya sé el precio, aparece ahí. Se lo paso, va a la distribuidora, junta las unidades, si por ahí tiene dudas, porque a veces, por ejemplo, Stilson de estas de 10 pulgadas no quedaban, me ofreció traerme la de 12, le dije dale, si total la tengo que comprar en algún momento. Bueno, se comunica, una vez que tiene lo que yo necesito, me manda una foto como la que ustedes vieron, las unidades con los precios y el total. El total yo ya más o menos lo sé porque tengo el mismo PDF que él utiliza para hacer esa planilla, yo lo tengo, porque me lo pasó él. Le transfiero para que se quede tranquilo y yo quedarme tranquilo de que pudiera no estar el día que él quiere venir a entregarme y que las herramientas ya son mías. Después cuando puede, coincidimos y me las entrega. Ya sea acá en el taller o en mi casa, acá a 4 cuadras. Tomamos un café, hablamos, porque ya hay una especie de, no les digo amistad, pero de confianza. Y nada, esos precios son los que yo los pago, las herramientas. Todas pagas, son económicas, lo dije siempre. Desde el primer momento dije que hay un distribuidor de herramientas que vende a las ferreterías, que viene al taller de hará unos 5 años antes de que yo quiera hacer algo en YouTube. Imagínense la de herramientas genéricas que le he comprado a este hombre. Así que nada, el que tenga ganas de ver las cosas torcidas, donde las cosas están derechas, no me queda otra que pedirle dos cosas. Una, que me sobe bien el péndulo, y otra, que se lleve este paquete para Mendoza. Porque no veo a nadie cuestionando de dónde Larry saca las herramientas, de dónde Panchejo Video saca las herramientas. Bueno, ya, Panchejo Video no es necesario que aclare nada. A él le ponen el billete y te dice que esto está bueno. Eso es así. Pero están yendo contra un canal que lo único que está haciendo, o sea, no es que estoy haciendo un bien a la patria, no se crean que me creo San Martín, ni que me merezco el premio Nobel, ni nada. Estoy haciendo algo que me gusta. Comprar herramientas, usar las herramientas y tengo la suerte de poder hacer una devolución de lo que me pareció la herramienta. ¿Para qué?
para que si a alguno de ustedes les interesa, la puedan adquirir. Quizás no a ese precio, yo ya les dije, en algunas marcas yo pago un poco menos, pero no porque me hagan descuento por nombrar la marca ni ninguna pavada de esas. ¿Con quién se piensan que están hablando? ¿Con el gran Larry Gato Tools? ¿Con el Panchejo Video? Están hablando con el Tano Ilacqua. Tano Ilacqua es así. Al que le gusta y al que lo quiere. A veces mis códigos están tan lejos de sus códigos que piensan que todo es mentira. Yo me manejo así. Yo me manejo de esta manera. ¿A qué voy con esto? Yo no estoy haciendo ningún bien a la patria. Algunas personas aprovechan el contenido, lo valoran y toman como opinión válida. Otros comparan su experiencia, que para eso está el canal. Debatimos un poco sobre herramientas, que es lo lindo. Hablamos, a mí me dio resultados hasta este punto. Salta alguno y dice, a mí ya me vino rota. Reclamala, pues pasa en Baco. Yo tengo Bacos nuevas dobladas como un moño. Están ahí, la puedo reclamar. Que me van a decir, llévese este paquete para Mendoza porque ya no tiene cambio. Bueno, listo, me recabió. A lo que voy. Esto es así. Es un canal transparente porque no hay nada para ganar. Para perder, la verdad que hay muy poquito. Es todo mío lo que hay. Así que nada, gente. Va para los haters. Ya lograron no cansarme ni hacerme calentar. No me están haciendo ni siquiera calentar. Yo todavía no puse ni la porno. Así que imagínense lo que falta para que yo me caliente. Vayan por otro camino. Pero para esas personas que toman como válida mi opinión sobre una herramienta, va dirigida a esas personas, digamos, la esencia del canal, y es lo que vengo profesando desde que hice el primer video. También se agarran de un comentario irónico que hice una vez sobre herramientas Retrucci. ¿Sabe qué? Llévate este paquete para Mendoza, sobame el péndulo, y si algún día voy para la Boulage y verdaderamente existís, le vas a dar un besito. Listo. La dejamos ahí. Bueno, pero les dejé ahí lo que yo pago las herramientas es ese precio. Es el mismo precio que le saldría a un ferretero. A mí me sale eso, las herramientas que compre de la mano de este muchacho. Bueno, las que compre Inco las tengo que pagar como cualquiera de ustedes, en la bulonera de los amigos Boom. Pum, listo. Y después Watfo, Jadever, los precios no los maneja él, según me dijo. Pago como cualquiera. Y Jadever, pago como cualquiera, de la mano de este muchacho. Y Watfo, de la mano del ferretero de Castelar, que ya todos conocen la historia. Pagué exactamente algunas unidades, por lo que vengo recabando de información. Hasta tengo el orgullo de decir que las pagué 200 pesos más algunas cosas. Ejemplo, el gran Patricio Garay pagó 7 pesos con 90 esta, yo la pagué 8.100. 8 pesos 100. Así que bueno, gente, déjense de ver las cosas mal donde están bien. Pero bueno, ya es un problema de ustedes, no me voy a preocupar demasiado. Tenemos las pinzas 5, la total de 8, alicates, hay un surtido de herramientas que después voy a tener que ir guardando en las cajas, en los bolsos, todo donde corresponda, dado que se han ido juntando varios. Este es el tachito que ordenamos el otro día. Bueno, acá las herramientas se utilizan, obviamente. Están en toma de contacto, más de una de ellas. Entonces, claro, este ni lo abrí, por ejemplo. Vamos a abrir. No es mucha la utilidad que le doy, pero para probarlo y después poder decir algo,
lo vamos a abrir, lo vamos a poner en función. Es un 6 en 1. Ya todos conocen los 8 usos. Los 8 usos de esta herramienta, ¿no? Los explico, quieren que los explique para tipos como Celiciano en su atelier, que siempre es el típico payaso. Bueno, tenemos 2 usos, 3 usos, 4 usos, 5 usos, 6 usos. El que entendió, entendió. El que no, no. Para el amigo que le hice la devolución sobre si prefería una máquina de renombre o 3 de no tanta fama, pero que por ahí puedan cumplir tareas, quiero que sepan que sigo prefiriendo 3 unidades, 3 herramientas. De hecho, hoy dejé un pack-out de pobre en un trabajo que estoy haciendo paralelo a lo que es la pileta de Larry Gato Tools, o a la piscina. Hoy me dijo, por favor, si te vas a referir a mi piscina en tus videos, hacelo en los términos que corresponde. Piscina, nada de pileta. Pileta es de, me dijo una palabra fea, que yo no quiero decir acá, pero bueno, él sabe. Está bien, le digo, no, quédate tranquilo, yo te voy a mencionar la piscina como corresponde. Bueno, estoy haciendo un trabajo paralelamente de gas, una instalación completa, sin documentación. Se dio una situación particular que no había hablado nunca en el canal. Ha pasado, pero no me acuerdo si lo comenté o no lo comenté. La empresa fue a cambiar la dobla, cambió la dobla y dejó cepo por cliente ausente. O sea, fue a tocar el timbre para decir, señora, señor, cierre las llaves de paso, ahí se viene una prueba de hermeticidad segura. O vamos a pensar que quizás el cuadrillero piola por si había alguna hornalla prendida, cosa que es medio difícil que haya una hornalla prendida si no hay nadie en la casa, pero el tipo lo dejó cerrado y con cepo. Bueno, le dejaron la hoja, comuníquese cuando haya alguien para que vengamos. Bueno, me convocó este cliente, me dice, ¿qué hago? Le digo, mirá, esto es una ruleta. Yo te tengo que decir las posibilidades, es mi obligación. Puede que llames, vengan, sepan que estás, te saquen el cepo, te abran el gas y se vayan. Puede que llames, vengan, ingresen, pidan ver los artefactos y ya de movida la primera estufa que estamos viendo no tiene ventilaciones. Sumado a que no te hice una prueba de hermeticidad ni todavía miré la cañería. Me dice, bueno, vamos a mirar todo como corresponde. Bueno, regulador, hay que cambiarlo. Tenés directo, no sirve. La puerta del nicho se cae, no sirve. Tenés en 3/4, tenés, sin mentir, lo tendría que haber filmado. De hecho, lo voy a hacer el trabajo, así que les voy a filmar. Digo, en 3/4 tenés un niple de 20 centímetros del nicho hacia la cochera, un codo, un buje de reducción y todo en media. Es diámetro insuficiente para lo que se te ocurra. Dice, sí, lo hizo mi viejo y mi suegro, qué sé yo. Le digo, si les diera bien la prueba de hermeticidad, ese detalle podría hasta pasar, porque no se van a dar cuenta. Pero ¿qué pasa? Hicieron la cañería exterior por el piso. La dibujaron por el piso, a nivel de piso terminado. Así que bueno, nada. Me dice, ¿qué hago? Digo, mirá, lo que yo haría es poner la instalación a reglamento y después llamar. ¿Por qué? Porque si llamas y vienen y te cortan, porque esto es así, pueden que hagan la hermeticidad y les dé completamente negativa, puede que no,
Pero ya que pasen a ver los artefactos, tenés la estufa sin ventilaciones, tenés el termotanque sin llave de paso, o sea, la tenés del lado de afuera, la llave de paso, el termo en la cocina, instalado con más de 1 metro de caño de aluminio, con tiraje de gases de fuelle corrugado. La cocina directamente no la voy a mirar, pero si pongámosle que esté bien, pongámosle que esté rígida, no, dice no, mi viejo me pidieron un flexible para hacer eso, mi viejo y el suelo. Así que no, Leo. Si te querés jugar un pleno a la ruleta, jugátelo, llamá que vengan. Suerte o verdad. ¿Cuál sería la diferencia? Que vas a tener que hacer todo esto mismo, o sea, todo esto mismo que te estoy hablando, más la documentación. Hoy en día la documentación está a 400 pesos más a todo esto que estamos hablando. Materiales y mano de obra. Me dice, no, vamos a hacerlo y después ya. No tenés una ventilación, no tenés nada. O sea, pero era para filmar, verdaderamente para filmar. Lo que pasa es que no andaba con tiempo, estaba especulando con darle una devolución a este cliente. Hubiese estado entretenido porque di un poquito de cátedra. Para vos, Frilo, que decís que no sé hablar, que este tipo de cosas, no sé qué, hubieses aprendido un poquito quizás de gas. Pero bueno, cuestión que le cerraron preventivamente por cliente ausente. Si les pasa eso en algún momento, tengan la seguridad de que todo esté como corresponde. Porque puede pasar que ya que están todos y listo, abrimos. Habíamos dejado cerrado por una cuestión de duda, de miedo. Y puede que pidan entrar a ver los artefactos. Están ninguno bajo norma y la instalación no va. Le digo, te ahorro la prueba de hermeticidad porque esté bien o esté mal, va a ser diámetro insuficiente para todo. Así que, nada. Y si los haces pasar y se tropiezan con un caño de media y miran y es todo media, ya está. No, es una muerte segura. Me dice, no quiero problemas con este tema. Encará, pasame una lista de materiales, tengo la lista. Ya se la pasé, obviamente. Ahora estaba buscando presupuestos de esa lista en los lugares que yo habitualmente compro. Así que bueno, voy a desarrollar, voy a ejecutar esa instalación en epoxi sin documentación. Después, bueno, va a llamar y obviamente está la hermeticidad bien, los artefactos a reglamento, los diámetros correspondientes, la puerta de nicho puesta, el regulador bajo norma. Pongan salustri, no pongan Sigas porque los están rebotando. Están rebotando reguladores Sigas, la verdad, yo no sé. Pero bueno, ya no se sabe qué poner en una casa cuando no. Pero el salustri va muy bien. Así que bueno, gente, esa fue la tarea del día. Una de las tareas que estuve realizando en el día. Me gusta porque me cuelgo hablando, no termino de ordenar nada. Pero en ese trabajo van a salir un par de videos interesantes. Seguramente muestre el proceso de roscado, seguramente muestre una prueba de hermeticidad. Bueno, lo que ya están acostumbrados a ver bastantes y que a veces se generan algunas polémicas o algunas discusiones, pero es lo lindo de esto, discutir con gente que sabe, no con gente que por ahí alguna vez en su vida con mucha suerte cambió una termocupla y se cree que sabe. Y no es así. Pero bueno, va a ser una instalación exterior engrampada con su aislación dieléctrica correspondiente. Y nada, la vamos a hacer. No queda otra. Posiblemente ya cuente con la asistencia de Coquito. Capaz que está por terminar
el colegio, por lo que ya había hablado, así que seguramente me dé una mano. Los veranos se tornan interesantes cuando está Coquito porque me divierto, además comparto con él, pero bueno, hay que ver qué dice la doctora Queen, qué sé yo. Ahora que ya hemos firmado algunos papeles, nada, es como que está más relajada. Pero vieron cómo es, se le cruza la tanga y bueno, eso pasa cuando tenés un Virgo de pareja que no sirve para nada. Como le debe pasar a la esposa de un par que yo conozco, que no voy a andar diciendo. Hoy hablaba con un amigo, me dice, con el único que te falta que se te meta en el canal es el señor X. Bueno, ya todos sabemos quién es. Digo, yo no tengo nada en contra del loco. La verdad no tengo nada en contra del loco. En contra el único que tengo cosas es contra Tipejo. Tipejo la verdad que es una persona que con el paso de los años se ha armado de una soberbia y de una pedantería absoluta que nada, no va con mi personalidad, no va con mi forma de ser. Nada, la juega de humilde y bonito y es... hay que hablar todo en potencial, me estuvieron comentando. Sería terrible mentiroso. Tienen que mirar algunos videos. Para vos, Patricio Garay, que me andás fijando en los comentarios que yo pude hacer y los sacás de contexto como a vos te gusta. Bueno, fijate en tu ídolo, las contradicciones que tiene, cómo de golpe pasó de no saber cambiar una termocupla a ser un maestro mayor de obra, el tipo. La verdad que nadie, pero nadie, ni los de a favor ni en contra, me sabe explicar esa transformación. Pero bueno, vamos a hacer como dice Facundo Cabral. Si yo les hablo de mi enemigo, ustedes van a terminar sabiendo más de mi enemigo que de mí. Entonces vamos a hablar nosotros. Pero bueno, a veces un poco indigno. Vamos a colgar algunas herramientas. Todavía me sigue faltando. Una unidad de Jadever corta. La 143. La voy a poner acá debajo del banco porque la tengo que cepillar. Porque miren el estado que tengo la 143. Una llave, o sea, con el mínimo uso. Llaves nuevas, mías, con el mínimo uso y la tengo oxidada. Quedó en el tallercito, la usé. Había terminado un trabajo en el que ameritaba usarla. Caño de 2 pulgadas. ¿Vieron? Caño de 2 pulgadas. Ameritaba usarla, la dejé, una gotera. Y bueno, pasó un tiempo sin ir y se me oxidó. Vamos a guardar el tapercito. Uno de los tapercitos. Ese ya lo mostró el otro día. Siempre muestra lo mismo. No, tengo varios. Tengo un par de estos. Tengo un par de tuppers. De botellas cortadas. De llaves salen sueltas. Sin juego. Después tengo juego Bremen, Tengo juegos. ¿Qué va a hacer? No me jacto. Me gustan las herramientas. Bueno, este bicho ya lo conocen. Lo vamos a poner acá. Caja de tubo. Vamos a ordenar. Bueno. Ahí, ahora que agarré los tubos me acordé. Estoy por comprar. Llave Allen para guardar. Ah, pero estaba acá. Llave Allen para guardar. Acá. Listo. Ya compré. Me lo tiene que traer mañana seguramente. Este muchacho. Distribuidor. Un jueguito. Un elenco de tubos en castre media de la marca Total. De 10 a 24.
Y voy a ver si le anexo en la semana que viene alguna manija. Como para probar total en tubos. Ya hablé de lo que me parece in con llaves. También voy a ir por ahí. Pero bueno, quiero que sepan que hay toma de contacto para un rato. Pensaba ir a la ferretería, de que voy generalmente para superar los bajones domingueros, a buscar algunas unidades de Blackjack. Y me sorprendo en el estado de WhatsApp de este muchacho, que le deben arder las orejas. Hoy lo citamos todo el día. El proveedor. Herramientas Blackjack. Después por ahí, cuando viene, le voy a decir, haceme un video para ¿no? unos amigos, qué sé yo. Le voy a decir, ¿qué herramientas vendés? Contá, que esto, que lo otro. Para que vean los haters, los hitters. Pero bueno, vamos a probar nuevamente Blackjack. Con esos precios que... Nada. Y justo hoy me llamó, porque yo ya le había dejado pedido. Yo tengo las Stilson estas. Las Stilson en top. Que fue la vez anterior que él vino. Esas charlitas están a la espera de subir. Martín Cortés dice que porque uso lenguaje vulgar o algo. No creo, no es mi estilo, pero puede que alguna palabra no le guste a YouTube. El amigo Gregorio sostiene que ya tendrían que estar subidas si es por eso. Bueno, en ese pedido le había pedido, valga la redundancia, el jueguito de tubos. Que se lo comenté a un amigo. Pero me llamó que se habían terminado. Fue a completar mi pedido, no había más. Bueno, me quedé con todas las ganas, le dije, ni bien te ingresen, ya agarrá uno y avísame. Dicho y hecho, hoy a las 9 de la mañana estaba laburando, me llama Tano. ¿Te siguen interesando los cucharitas de albañil? De la buena. ¿Te siguen interesando los tubos total? Sí, claro. Llegaron. Ya me traes uno. Listo. Bueno, ahí está la compra. Las pinzas Blackjack y ¿cómo es? Los tubos. Quiero completar un poquito el pedido, pero me dijo, no, está bien. Para la semana que viene, después veo de llevarte algunas cosas más, que esto que el otro. Así que seguramente mañana tendremos esas unidades para mostrar, para charlar. Miren qué lujo. Este lo tengo acá en el taller. Lo uso netamente para la regulación de platinos. Netamente para la regulación de platinos. Destornillador espectacular. Bueno, estos son los que están en toma de contacto que no desentonan, pero no son lo otro. Vamos a agarrar una bolsa y vamos a tirar lo que no corresponde a la basura. Bueno, mañana vamos a ver, esperemos que no llueva, así puedo seguir dándole curso a la piscina del señor Larry. Ya me falta poco de lijar y rasquetear. Hay un amigo, Diego creo, piletero, me ofreció su ayuda en caso que algo se complique. Dado que habrá visto en el canal que no hay mucho contenido de piscinas, la verdad, no hago piscinas, no sé de piscinas. Me llamaron para pintarla y se le baja el nivel. Ya las rajaduras las tengo medias detectadas. Voy a seguir tu consejo. La profundizaré un poco y ahí le mando espuma poliuretánica y bueno, la afeito al ras y le mando
en esa parte 3 manos de pintura seguro y después en todo el resto 2 manos. Porque se está haciendo un número de materiales interesante. Yo muestro todas las marcas para que no digan, ¿este está con Inco? ¿Este lo banca el Inco? Sí, me gusta Inco, aguante Inco, saca bujías. A ver, 70. Sin agua, en 70 no, pero 20 debo tener de estos. Estos son los que vienen en las motitos. Las motitos, las chinardas, ya no entra más nada en este tablero. Ya no entra más nada en este tablero. Se me cayó. No, ahí. Vamos a bajarlo acá. Lo vamos a poner acá. Después le vamos a hacer un clavo dedicado. O vamos a prolongar un poquito los clavos. Lo que pasa es que tampoco tienen que ser tornillos, no queda otra, porque si son clavos, el clavo que implica martillar, se cae todo. Está un poco sobrecargado el tablero, ustedes me comprenden. Vamos a sacar un poco, un par de bulones que tengo acá, tornillería que ha quedado, bancadas. Tengo un balde lleno de bulones, donde yo suelo guardar todo ese tipo de cosas. Después cuando uno busca no aparece nunca el de la medida, pero bueno, alguna vez llegará, dije. A 17. Esta tiene más batallas que... A ver si se ve la marca. Made in China. Diamond Brand 17. Más batalla que... Ya se viene el fin de año, parece mentira, pero ya están empezando con que el asadito, que para acá, que para allá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa este año con eso. Para el segmento copiado de Diego Recicla, no tengo un mango. Di con una ferretería que tiene varias medidas de cabos. Me dijo, traete los martillos para buscarte uno que te quede estéticamente correcto, que sea funcional y no los tengas que laburar tanto. Bueno, este irá en otro. Pero ya fui encabando un par. No sé si lo van viendo ahí que van apareciendo. De todas maneras, bueno, los que están en la mesa de trabajo, este es de la línea El Roble. Notarán que lo tuve que rectificar un poco porque odio tener herramientas abolladas. Bueno, se abolla. No es que lo usé para voltear una pared. Lo que hablaba con un amigo, hablábamos de la calidad del acero de determinadas herramientas de golpe, ya sea en Robust o Wadfo o Jadever. Jadever no he probado masas, pero el martillo de 1 kilo lo he utilizado de esa forma y se la banca, no se abolla. Ya está pasando un poco el auge de esas herramientas. Vamos a empezar con algunas otras marcas.
Pero primero tengo que hacerles una devolución definitiva de cada una de esas marcas. Tenacita Robust. Tenía una 231 caída. Un día voy a tener que correr. No, correr el banco es imposible. Pero voy a tener que venir con ropa para tirar a la basura y bueno, meterme ahí y ver qué puedo sacar. Mango deslizante. Vamos a poner ahí. Codito de plomería. Este yo sé a quién le puede gustar. Tarraja Sano Gas de 1 pulgada. Vamos a poner acá. En el baúl de los recuerdos. Esa ya no trabaja. Pinceletas que utilizo para la limpieza de motores. Vamos a poner acá. Esta ya está un poquito más utilizada, más castigada, pero cumple funciones también. Una llave Allen. Pertenece acá a esta caja. Tenacita. Tengo que hacer un tablero de tenazas. Muchos preguntan por videos de tenazas. Y no estoy hablando del cangrejo de los Simpsons. Voy a hacer un videito de tenazas. ¿Se acuerdan de estos bulones? Más de uno se tuvo que callar la boca mal esa vez, ¿eh? Más de uno se tuvo que callar la boca mal. El tipo tan loco no está, dije. Mastica vidrio, pero no se lo traga, lo escupe. O sea que es loco, pero no tonto. Pensaron que me iba a regalar para que YouTube no me deje subir el video, no. Bueno, gente, ya más o menos hay un poco destornilladores del abuelo, que nunca, estos sí que no sirven para nada. Compré 40 una vez, pero nada. Los regalé casi todos, menos ese. Gente, se está haciendo largo y después cuesta que suba. Si termino temprano me faltan 3 o 4 cosas, guardar, tirar. Si termino temprano, hacemos una charlita desde mi casa, desde el altar, y hablamos un poquito más de algunas historias personales que parece que no, pero a varios les gusta, les atrapa las vivencias personales, las cosas que por ahí uno vivió y nada, pueden agarrar. Algunos entretenerse, otros prestan atención, otros consideran que es perder el tiempo. ¿Quién no tiene una cajita con todas estas cosas? ¿Quién no tiene una cajita con todas estas cosas? A ver, este papel es importante. Luis Vecchio. Lista de materiales de clientes. El único que puede leer esto es el amigo Miguel. Calculo que este trabajo ya lo terminé, si la factura la tengo yo. ¿Esto qué es?
Eh, bueno, papelería. Ah, acá había hecho una listita de saluditos un día. Saludos a Osvaldo, le mando un saludo a Osvaldo. No te mencioné otro papel, acá había hecho una diferenciación entre Larry y Gregorio, bueno, cosas del pasado. Saludos al amigo Ubaldo. No te mencioné al principio con el tema de que vos comprás herramientas de calidad y bla bla. Porque, no sé, Ubaldo, con vos tengo la mejor, sos un capo. Eh, Te apreciamos, te queremos, ya así como sos, cheto. Ya sé que vas a decir que cuando vos pelabas cable yo todavía iba a la primaria. Está todo bien, Ubaldo, pero no todos tenemos, ni muchos de los que empiezan tienen el poder adquisitivo para comprarse las herramientas de la calidad que vos tenés, 2, 3 unidades, para dejar en 2, 3 laburos. Yo entiendo que las agujereadoras las usé mucho y todo eso, pero cuando necesitas tener 2 y estás arrancando, yo prefiero tener 2. O sea, dejar una en un domicilio y la otra, si tengo que salir a hacer algo, no sé, un laburito, un service, tenerla. Y no andar todos los días acarreando la herramienta. Pero bueno, vos ya jugás en otra liga, amigo. Es así. Yo no sé cómo... está bien. Hay muchas cosas que yo no las viví producto de mi infancia, producto de mi estilo de vida. Pero bueno, yo no sé cómo un tipo que sale al oficio ya pretende comprarse, no sé, una maquita. Todo el elenco de maquita o de Hilti, hasta el balde Hilti, para laburar. Me parece que no. Me parece que los números no dan. Pero bueno, qué sé yo, cada uno juzga desde su lugar. Yo obviamente también tengo herramientas de calidad. Cuando estás laburando en una obra y tenés que marcar una canaleta de la mañana a la noche, no podés andar con una moladora Stark, pero cuando arrancas tenés que estar con una moladora Stark. Porque no siempre papá te pone el billete. No digo que sea tu caso, Ubaldo. No sé cómo arrancaste, pero leí que hablaste de tu mamá francesa tomando el té. O sea que vos estás con un filo. Tenés un billete. Así que nada, yo tomaba té en la taza Pirex. Con la cuadrada. La cuadrada era un pan así, que con todos agujeritos. Bueno, qué sé yo. El día que compré la primera agujereadora, Bullet, dije, oh, qué agujereadora, qué señora agujereadora. Me compré 2, una de 10 y una de 13. Estamos hablando allá atrás a lo lejos. Posteriormente, en el 95, empezaron a venir las Black Decker negras. No digo todo el elenco porque algunas se han roto, irremediablemente, ¿no? Las Black Decker, o Black Decker, como le dije yo siempre, negras. Las negras, enchufe 2 patas, año 95. Ya compraba una unidad grande, una unidad chiquita y así. Pero siempre no aspiraba a Bosch, no aspiraba a marcas de Wall, que en aquel momento era bajate los pantalones que traigo la vaselina. Era así. Así que nada, simplemente para redondear un poquito ese tema que me quedé con ganas de decirlo. Porque si no, es fácil. Apunten a la calidad y listo. ¿Para qué miran estos videos? Compren cosas de calidad y chao. Más simple, imposible. ¿No quieren que falle? Compren, pongan todo el billete, tarjeten y chao. Se acabó. Hay un canal de un muchacho que
trabaja en Hilti. No sé si se puede nombrar porque se pone mal. Fíjense los precios de esas herramientas y después cuéntenme qué les conviene. Me hacen caso. Pero no es con vos, Ubaldito, no es con vos, amigo. Olvídate. Es simplemente la sumatoria de todo. Bueno, los dejo porque me llegó la pizza, muchachos. Les mando un saludo.